El siguiente video se produjo bajo los más estrictos parámetros de contenido educativo, documental y periodístico de esta plataforma. Tenemos ya una gran introducción de lo que es el conflicto que se está viviendo en el mundo de los años 40, pero particularmente este último mes. Eso acaba de catapultar una crisis, un cisma en el progresismo de Hollywood. Breve resumen, años 10, 20, Estados Unidos, empiezan a llegar muchísimos judíos de Europa, de Rusia, de toda la parte del este, ¿no? Se empiezan a sentar en Nueva York y empiezan a hacer sus negocios. Y esa industria corporativista se la enseñaron a los norteamericanos en ciertos aspectos. En toda la parte del entretenimiento llegaron los productores judíos y le dijeron, ustedes están haciendo las cosas mal, se hacen así. Y se metieron en Hollywood. Hollywood, de alguna u otra manera, fue creado por judíos. Esto es todo antes de Israel, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de todos estos conflictos, así que es otra parte del pueblo judío, vamos a separar los tantos. Después, la influencia sionista de Israel, yo no estoy al tanto de cómo llegó, no es mi campo de expertise, vos capaz que ahí sabes un poco más, cómo se infiltran estas ideologías dentro del pueblo judío que ya vivía en California, Los Ángeles, Hollywood, y habían puesto en marcha toda la máquina del cine, la televisión y otros medios de comunicación. Los medios de comunicación son importantísimos. Últimos tiempos, última década particularmente, Estados Unidos se vuelca hacia el progresismo, a lo que ellos llaman woke, apoyar a Black Lives Matter, apoyar al Me Too, apoyar a todos estos movimientos sociales. Esta gente en Hollywood, actores, agentes, productores y demás, que se llenaron la boca de un discurso progresista financiado por sus amos y señores, dueños de los estudios y de los medios, en parte herencias de los judíos anteriores, en parte herencias nuevas, en parte Silicon Valley, ¿no? Ahora, con el conflicto de Israel y Palestina, se les acaba de dar vuelta la torta porque el progresismo está más a favor del pueblo oprimido que del opresor. Entonces, toda la gente que ellos estuvieron pagándole, de repente empezaron a hablar en contra. Y eso no se puede. Y empezaron a caer gente. Entonces, todo esto surge a partir de una noticia de Variety, de hace una semana aproximadamente, en la que la actriz protagonista de la última película de Scream, es una actriz mexicana, salió a defender a Palestina y la rajaron de la película. A partir de ahí, agencias de justamente agentes de representantes, personas que trabajaban ahí, también empezaron a hablar a favor de Palestina y empezaron a echar gente. Y la que llamó la atención fue Maja Takil, que es esta persona de aquí. ¿Quién es Maja Takil? Esa es la pregunta del millón, porque se acaba de convertir esta mujer en una especie de representante de todo el quilombo que está viendo hoy en Hollywood. Ella es la agente de Tom Cruise. La querían echar de su agencia, pero Tom Cruise en persona fue a defenderla y a evitar que la echen. Bueno, Tom Cruise pesa muchísimo en Hollywood, es probablemente la última estrella de cine real, así que dijeron, bueno, ok, no se va. Tom Cruise tiene algo para decir porque él es parte de una agenda distinta y de una iglesia distinta o agrupación, culto, lo que sea, que es la cienciología. ¿Qué nos podría decir, si sabe eso o tenemos una idea, la relación entre la cienciología y el sionismo, Israel y todo este conglomerado de ideologías? Mira, conozco el tema en forma tangencial, no ¿Está bien? exhaustiva, pero tengo algo para decir al respecto. La Bien. cienciología, que es esta secta teóricamente racionalista a la cual pertenece Tom Cruise, Sí. por su carácter de abducir gente famosa, influyente, compite con otras. Una de Bien. las cuales yo la traté en profundidad en mi documental sobre la cara política de Madonna. ¿Viste? Yo estoy haciendo algunos documentales DiCaprio, Madonna, Mel Ok. Gibson, ahora se viene George Clooney, que tienen que ver con su actuación política, que es lo que yo trato, ¿no? No tanto con su Sí, sí, sí. trayectoria artística. Es la Kabbalah internacional. La cienciología y la Kabbalah internacional se disputan la pertenencia de varias estrellas de Hollywood, y la Kabbalah internacional es una especie de centro que se dedica a promulgar el esoterismo judío, que es la Kabbalah, el esoterismo arameo, Sí. entre no judíos.
y algunos de los cuales llegan a estar tan convencidos como Madonna que se convierten, lo cual es bastante difícil, porque no es una religión pensada para ser universal, sino de un pueblo elegido. Pero hay gente como Madonna o como Milei que tienen inquietudes por formar parte del selecto club. Y bueno, la Kabbalah internacional y la cienciología se sacan chispas por cuestiones casi de competencia empresarial, y la cienciología muy probablemente haya adoptado algunas posturas un poco más críticas de Israel, que utiliza a la Kabbalah internacional como otro aparato de influencia cultural y de lobby en el mundo libre, es decir, el mundo que no es Israel. Así Claro. que bueno, ahí tenés un tema. También tienen problemas con la psiquiatría, los de la cienciología, por eso sufragaron documentales extraordinarios sobre los abusos y los crímenes de la psiquiatría, con ese extraordinario médico y pensador que fue Thomas Szasz. Pero bueno, son todas cuestiones que tienen que ver con sus intereses de negocios, no precisamente creo que con principios morales o convicciones. No, por supuesto que no. No, con esto no quiero decir que Tom Cruise sea un oportunista, tal vez es un creyente convencido de la cienciología que además se sensibiliza por lo que ocurre en Palestina. Te quiero citar un par de casos más, capaz estés enterado. Uno es Mark Ruffalo, que fue el actor de Hulk de Marvel. Lo vamos a charlar, está todo acá. Sí, vos contame nomás. Ah, sí, bueno. No, yo tenía acá apuntado, el actor de 53 años llamó genocidio a Israel por los recientes bombardeos en Gaza. Tengan en cuenta, ya han matado más de 10.000 palestinos, 5.500 niños, todos ellos civiles, bombardearon hospitales, bombardearon orfanatos, bombardearon una escuela primaria de la ONU, donde no había absolutamente ningún terrorista. Pero bueno, Ruffalo tiene bastante acierto en lo que ha dicho. E incluso tuiteó muy valientemente, no lo conozco yo a Ruffalo y después cuáles serán el resto de sus posturas, pero independientemente de eso tiene razón, y tuiteó una declaración diciéndole a la ONU que no adopte la definición de antisemitismo de la IHRA, la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que justamente es uno de estos organismos que Finkelstein denuncia, porque no le importan las víctimas del Holocausto, sino que le importa perseguir a los críticos de los crímenes de Israel, diciéndoles falsamente que son antisemitas. Ruffalo dijo, esto está siendo instrumentalizado para disuadir la libertad de expresión y para proteger al régimen israelí de la responsabilidad criminal de sus acciones. Efectivamente tenía toda la razón. De repente lo presionaron demasiado, terminó pidiendo disculpas y retractándose en un tuit, o sea, lo doblaron. Otro caso, Susan Sarandon, que famosa por la película Thelma and Louise y por otros temas, que fue echada de una agencia por defender a Palestina. Eso pasó esta semana, porque hubo una carta, voy a poner una imagen todos conocemos a Susan Sarandon, pero bueno, nada, pues la vamos a poner así la gente está ubicada. Parece que una carta conjunta que firmaron varias celebridades o personalidades de Hollywood que no les cayó nada bien a los grupos de poder, pero nada bien. Y ahí cayeron varios en la volteada. Algunos los perdonaron y a otros no. Susan Sarandon definitivamente no fue perdonada y yo creo que es porque ya no tiene el peso actoral o ya no tiene hoy la categoría de actriz que tuvo en el pasado y ya no llena salas de cine, así que, viste, como en Hollywood, cuando una mujer pasa de los 40, te vas también. Es como que si no sos alguien muy importante, gracias por participar. No son tan feministas como dicen. Para nada, no. Esto es todo negocios. Por un lado sí, por otro lado no. Ahora, no es solamente Susan Sarandon la que cayó. Dame un segundito, Martín. Quiero apuntar algo. La agencia se llama United Talent Agency. Es la principal agencia de representación de Hollywood y la expulsó a Susan Sarandon de su nómina de representadas, de clientes. Y explícitamente la condenó por las declaraciones que hizo en la masiva manifestación neoyorquina en apoyo al pueblo palestino. Fue una de las manifestaciones más populosas de la historia de Nueva York. En Estados Unidos la gente no suele agolparse en las calles por una causa en forma masiva, y lo hicieron a razón del actual proyecto de exterminio y de limpieza étnica de Palestina. Lo hicieron masivamente, pero ¿vos sabés qué organización convocó y dirigió la marcha? Una noble organización llamada Voces Judías por la Paz, Jewish Voices for Peace. Con lo cual, o sea,
La acusan a Sarandon de ser antisemita por participar de una marcha dirigida por nobles, decentes, respetables, honrados judíos estadounidenses que están en contra de estos crímenes. Te das cuenta que la incongruencia es atroz. Y ahora seguí, perdón que te interrumpí. No, perdón, yo te estoy escuchando y estaba buscando ver acá en el artículo dónde estaba lo de Susan Sarandon, porque medio que se pierden con tantos nombres. Pero sí, esa es la incongruencia en realidad de Hollywood en general. Por un lado, apoyan ciertas agrupaciones, ciertas ideologías y ciertas movilizaciones sociales de no Black Lives Matter, que tiene su propio grupo y su propio fondo negro, digamos, sin querer hacer un chiste. Y ahora cuando se trata de esto, de repente, bueno, está el cisma ¿no? Ideológico, de el parte del progresismo está a favor, parte en contra. Y los que ya se callaron, como vos mencionaste a Mark Ruffalo en el 2021, también voy a agregar a Javier Bardem y a Penélope Cruz, que habían dicho que las operaciones de Israel en Gaza, en el 2014 lo dijeron, eran un genocidio. Ambos tuvieron que salir a rectificar otra vez, porque es así, ¿viste? Tienen su opinión, pero si no es la opinión que me gusta, no me lo digas. Ahora, yo quiero mencionar también a Ta-Nehisi Coates, que es uno que habló a favor de Palestina, y este es un caso interesante, voy a poner acá la imagen, porque Coates es un escritor afroamericano muy, muy popular últimamente. Lo tenían todos en carpeta, muy, muy respetado el señor Coates. Y de repente, hay muy progre, por otro lado, ¿no? Lo querían todos los estudios porque era el escritor del momento, ¿viste? Querían usarlo como su marioneta para lo que sea. Ahora, el muchacho acaba de hablar a favor de Palestina y en contra de Israel. Eso O no les sea, el cayó nada bien. muchacho no era ninguna marioneta, era un tipo pensante, al menos en este tema. Sí, y tenía muchos proyectos ahora en Hollywood, todo el mundo lo quería de vuelta para escribir sus películas y demás. Este salió del mundo de los cómics. Ahora no, ya está. Se fue el agente, se fue esto, se le van los... ¿cómo se? Te sacan del sistema, ¿no? Vas a la lista negra. Acá dice, la agencia va a quedarse de momento con él, aunque es la misma agencia que se sacó encima a Susan Sarandon. Bueno, a ella se la sacaron. A él todavía están diciendo qué van a hacer porque, viste, era bueno. Es un tipo. No hay muchos escritores afroamericanos que les den oportunidades en Hollywood. Esa es la realidad. Por más que se hayan llenado la boca los últimos 10 años de esto, que hayan cambiado las reglas de la academia, que esto no sé si lo sabés, que ahora la Academia de Hollywood, que entrega los Oscars, no podés postular tu película a menos que tengas porcentajes de cuotas de representación adelante y atrás de la cámara. Si no, la película no puede ser nominada. O sea, si una película noruega, filmada por noruegos y una historia noruega y demás, quiere presentarse a mejor película extranjera, no puede si no cumple la cuota de representación de California. ¿Solo película extranjera o todas las películas que participan? Toda la academia. Claro, Lo no, cual esto va. Sí. me explica una cosa. Nosotros tenemos un punto de vista muy distinto sobre la reciente película Napoleón. No lo voy a ampliar, pero por lo menos me explica por qué metieron tantos. Hay un militar militar oficial varios. afroamericano. No, afrofrancés sería. Afrofrancés, es verdad. Yo lo vi en la película, esto no lo mencioné en la review porque me olvidé completamente que estaba. Ahí, más allá de que la película, de nuevo, esto lo hablamos nosotros, no tiene ninguna fidelidad histórica y Ridley Scott no lo suele hacer. Ahora, eso en particular, menos que menos, asumo Sí, yo. la película, en mi modesta opinión, es un fiasco. Y recomiendo mucho la serie del 2002 francesa de 4 episodios, que es lo mejor que se ha hecho sobre Napoleón. Y además está, desde mi punto de vista, está semi-plagiado o totalmente plagiado el guión. Pero no importa. Sí, Dicho bien. eso, perdón, Sí. No, es No, mi está opinión. bien. Yo no sé de Sí, cine no, tampoco, es totalmente válido. Mira, al video le está yendo re bien porque la gente no le gustó y yo dije que era buenísima. Así que el clickbait, o al menos ir en contracorriente, pueden me ir está a yendo. expresar sus opiniones entonces al video de Martín Sí, para sí, sumarle sí. Ya, visita. hay Sean tanta gente que cuales me está sean. diciendo que no sé nada de Napoleón, pero bueno, dale, sigan yendo, a mí me sirve igual. Pero sí. más allá de eso, a ver, podrían haber tratado, fíjate, ¿no? O sea, como la falta de profundidad, esto es idiosincrasia americana, porque vamos a venderle basura de contenido a las masas. Podrían haber ahondado, si querían hacer una reivindicación, en el costado polémico de Napoleón que reinstauró la esclavitud en Haití. Ok. O sea, ahí tenés, ahí podrías ir por ahí.
sea, mientras los franceses de la Revolución la suprimieron, hay que ponerle muchos matices igual, porque no estaban todos muy de acuerdo, Napoleón la quiso reinstaurar. Pero bueno, en fin. Dejando eso de lado, lo que hay en Hollywood, como vos lo decís, es el fervor del converso, que es falso. ¿A qué me refiero con el fervor del converso? Fueron y son machistas, racistas, segregadores. Tuvieron grandes figuras como Walt Disney que eran filonazis. Ya va a venir mi documental de Disney con tu Voy a agregar colaboración. una palabra fuerte, filos. Además, Mucho. como si faltara algo. Sí. Y ahora somos los paladines de lo políticamente correcto y tal, y perseguimos a los que por algún motivo no nos caigan bien con sus opiniones. Eso sí, los palestinos que luchan con piedras, contra tanques, drones y hasta bombas nucleares, porque los israelíes tienen bombas nucleares, y al científico israelí que denunció el proyecto lo metieron preso 20 años. Porque Sí, lo sí. denunció porque era ilegal. Bueno, pero a los palestinos no se los puede defender. Esos no son minorías desarmadas. Bueno, en Y fin. de hecho, mira, te voy a decir una cosa más, hablando de Una eso. hipocresía proverbial. Disney y Marvel se llenaron de guita con esto. Este personaje es de Marvel Comics, Miss Marvel, Kamala Khan, de origen musulmán. Y se llenaron la boca hace 10 años que se creó el personaje como, uy, mira, una heroína musulmana, la primera superheroína musulmana mainstream de... Ahí hicieron la serie de televisión y ahora salió en la película. Ellos buscan todas las minorías posibles, todas, mientras sean norteamericanos, eso sí, porque esta muchacha puede ser musulmana, pero yankee, ante todo es yankee. No está relacionada con otros musulmanes. Lo que estás haciendo ahí es esto de, no me importa si sos talentoso o no, tenés que estar. Y es lo que está pasando en la educación en Estados Unidos. Como pusieron cuotas de ciertos estudiantes, ahora las tienen que poner en la universidad también, porque si no hay discriminación educativa. ¿Viste? Como algunos no rinden demasiado bien acá, entonces no rinden bien acá y hay una discriminación ahí. Te dice. Todo cuota, todo porcentaje, no importa. Morgan Freeman dijo este año, no, el anterior, él dijo, la forma para acabar con el racismo es dejar de hablar del racismo. Yo no soy Cano, dijo, yo soy Morgan Freeman. Tratame como una persona primero y no me vas a discriminar nunca, no me vas a hacer racista nunca conmigo. Dejemos de ser racistas, dejemos de hablar del racismo. Lo mataron a Morgan Freeman por decir eso. Lo mataron metafóricamente a Morgan Freeman, Sí. que por cierto tiene bastante heroísmo lo que dijo. También había un economista, discípulo de Milton Friedman, Thomas Sowell, que habló y escribió mucho de esto. También un economista de origen afroamericano muy peleado con la cuestión de los cupos, las prebendas, que son una forma de infantilizar y de tratar justamente, mejor dicho, de tratar injustamente a colectivos de personas como si precisaran del tutelaje del Estado. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el feminismo? Tratan a las mujeres como si no pudieran valerse solas sin la ayuda y algunos privilegios legales otorgados por el gobierno para balancear a un patriarcado que no existe ya, que es totalmente anacrónico, imaginario y oxidado. Al menos en el mundo occidental. Pero además, Martín, acá tenemos que ir al fondo de la cuestión, no me quiero ir por las ramas, pero el fondo de la cuestión es el siguiente. La sociedad de los Estados Unidos presume de lo que carece históricamente. Presumen de libertad, pero carecen de ella. La primera enmienda de la Constitución americana es la que establece la libertad religiosa de prensa, reunión, opinión y expresión. Sí. Es el país que rigió al cine como si fuera un producto mercantil más, porque no lo querían considerar ni un arte ni una forma de libre expresión, con el Código Hayes. Y el Código Hayes, que estuvo vigente hasta entrada la década del 60, que duró, corregime, 30 años, no tengo el dato preciso, el Código Hayes que te prohibía mostrar sangre, mostrar besos, mostrar sexo, mostrar la más mínima inclinación, que las mujeres se vistan así o asá, que los hombres utilicen estas u estas otras palabras. Se tenían todo reglamentado. Y de hecho tenés grandes cineastas como Hitchcock que se burlaron del Código Hayes, por ejemplo, mostrando el inodoro de Psicosis, porque no podías mostrar un inodoro. O sea, eran tantas las prohibiciones absurdas que regían sobre el cine. Bueno, o sea, ay, los besos, sí, todo el tema sexual estaba completamente pero no solo baneado. sexual, o sea, hasta prohibían mostrar un inodoro. ¿Por qué? No se me ocurre. ¿Por qué? Pero, o sea, esa concepción puritana
que viene de los locos del Mayflower que fundaron Estados Unidos, que eran unos fanáticos religiosos comunistas que los echaron de Inglaterra porque eran demasiado fanáticos hasta para el gusto de los anglicanos. O sea, es una génesis de persecución al diferente que ahora lo tenés volcado al revés. Ese mismo Hollywood del Código Hays, ese mismo Hollywood que echó a Charles Chaplin, ni más ni menos, y a las grandes figuras, Charles Chaplin, que era anarquista y liberal, falsamente acusado de ser comunista, esos mismos cazadores de brujas de los 30, 40, 50 y 60 ahora están haciendo la caza de brujas contra los que no compran el discurso progre. O sea, jamás tolerancia, jamás libertad de expresión. Esa es la única línea de coherencia que existe. Es que se está repitiendo justamente lo de los años 50, el macartismo que impactó en Hollywood, como vos lo estás mencionando ahora mismo, con las listas negras. Ahora, de cierta manera, volvemos a la misma idea, pero al revés. Hoy es al revés. Hoy es así. Este es el mensaje de Hollywood, ¿no? Hay que reescribir la historia al revés. Hoy tenés que poner la cuota para el otro lado. Donde antes un actor afroamericano no podía participar incluso en sus propias películas, hoy lo dieron vuelta. Y si te quejas, sos y si te quejas, vas a la lista negra, que es lo que está pasando, volviendo al tema del video, con todas estas personas que se pronuncian a favor de Palestina o del pueblo palestino. De nuevo, no es gente que se pronuncia a favor de Hamás. Yo al menos voy a separar a Hamás de Palestina. No se pronuncian en favor de eso, se pronuncian en favor o en contra de la muerte. Se pronuncian en contra del asesinato y se pronuncian en contra del atentado. Esos ahora están siendo despedidos y están siendo separados del cine y de sus trabajos. Sí. Encima después de unas huelgas estúpidamente largas que dejaron a muchísima gente, ¿no? Sin empleo. Sí, perdón. Te hago el paréntesis de que lo pueden buscar, jamás busquen lo que está interceptado por Wikileaks, la principal red periodística del mundo, directamente de la Embajada de Estados Unidos en Israel. En el año 2006, el jefe de la inteligencia militar israelí le dijo a la embajada estadounidense en Israel que estaba muy contento de que jamás gane las elecciones en la Franja de Gaza. ¿Por qué? ¿Por qué estaba muy contento de que jamás gane las elecciones en la Franja de Gaza? Porque literalmente es un cable interceptado por Wikileaks, irrefutable, porque iban a poder bloquear por mar, por tierra y por aire a Gaza con el pretexto de que jamás es un peligro. Pero esto va increciendo. Después puedes buscar un artículo, pueden buscar, los invito, un artículo de The Intercept, que es el periódico digital del premio Pulitzer de periodismo Glenn Greenwald, abogado constitucionalista y periodista de prestigio mundial, que explica cómo Israel ayudó directamente a crecer a Hamás porque era utilizable para sus fines. Y ya para coronar, vos tenés, pueden buscar la noticia, al jefe del Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, cuyo lema es hacer la guerra a través del engaño, el lema del Mossad, visitando Qatar en febrero y pidiéndole a la dinastía Al-Thani, los mandamases de Qatar y los que organizaron el Mundial del año pasado con sangre y fuego, que sigan financiando Hamás. De hecho, en Qatar viven los líderes de Hamás. ¿Cómo? ¿Por qué el jefe de 5 estrellas? ¿Por qué el jefe del Mossad le pide a Qatar que financie a Hamás? ¿Pero qué es esto? ¿No es que es el enemigo Hamás? Son muchas incongruencias. Pero eso lo aprendieron de los norteamericanos, ¿no? La idea de dónde está mi enemigo y cómo le puedo pagar más para que siga siendo el enemigo, porque si no... Bueno, los norteamericanos es todos los pueblos del mundo, ¿no? Es como... La creación está... sí, igual los ingleses y los estadounidenses cultivaron bastante bien esto de crear oposiciones controladas. No, desde ya digo, la idea está del enemigo de afuera, que lo voy a usar siempre que pueda y... Sí, claro. Pero crearlos es más atrevido. Como hizo Estados Unidos, primero Estados Unidos crea Al-Qaeda para combatir a los rusos en Afganistán y después les sirve para invadir toda Asia. Está esa película de Tom Hanks, Charlie Wilson War, que cuenta la historia del senador tejano que luchó ¿no? por financiar a los mujahidines, pero no te cuenta la historia completa, que es que el vicepresidente Reagan, George Bush, era socio comercial de los Bin Laden en Arbusto Energy, y por eso ponen a un árabe saudita a comandar a los afganos, que son países que están a miles de kilómetros de distancia. Pero no importa. En fin, se entiende el punto. Te quería decir un caso más de Hollywood y Palestina, que es el de la actriz mexicana Melissa Barrera, que fue despedida de la película Scream 7 por acusar a Israel de genocidio. Bueno, este es el que empezó, o lo que le dio en realidad visibilidad
problema. Ella es lo que surgió, ¿no? Pero sí, a favor la echaron de la franquicia. Sin problema. Ahora está en problema la productora, pero bueno, es otro tema. Sí, Spyglass, que dijo, la postura de Spyglass es inequívocamente clara. Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo, la incitación al odio en cualquiera de sus formas. Melissa Barrera no había proferido ninguna discriminación antisemita. Aprovechemos para remarcarlo. Repudiamos cualquier forma de discriminación, criticamos cualquier forma de racismo, condenamos cualquier forma de segregación o acusación de las personas por características innatas. O sea, estamos totalmente en contra. Pero estos muchachos no están condenando ni criticando una forma de discriminación. Están defendiendo un genocidio. Están impidiendo que Melissa Barrera pueda exponer el genocidio supremacista racial de Israel contra Palestina. Pero en primer lugar, adelante. están ejerciendo su libertad de expresión. Más allá del tema que estén tocando, tienen todo el derecho de decir, esta es mi opinión, por más que sean personas con un poco más de llegado, más influencia. Que igual esta chica hizo 2 películas de Scream, tampoco es que estemos hablando de que es Brie Larson u otra actriz del momento, Jennifer Lawrence, que bueno, habla y la escuchan. No es nadie esta chica acá. Dijo algo y ya está censurada, y no solamente está censurada, perdió su trabajo. Mirá, después tenés el caso de John Cusack, que escribió en Twitter, o en X, ex Twitter, lo que todavía escucho es, necesitamos liberar a Palestina de una ocupación brutal. Gente preocupada por sus seres queridos en una zona infernal. Varada sin comida, agua y electricidad. Ansiedad profunda por la gente a la que le dicen que se vaya y luego la bombardean cuando lo hacen. ¿Qué señala John Cusack? Esto pasó hace un mes. El Ministerio del Interior de israelí le dice a los palestinos, váyanse de sus casas. 2 millones de personas hay en Gaza. A 1,5 millones le dicen evacúen, vamos a destruir sus hogares. Eso está pasando en el mundo hoy. Dice, váyanse por esta ruta. Entonces empiezan los convoys por esa ruta, ¿y qué hace el gobierno de Israel? Bombardea la ruta de evacuación civil, Martín. O sea, te ordenan evacuar y cuando estás evacuando te matan. Eso es literalmente lo que pasa en Palestina hoy. Eso es lo que hace Israel. Bueno, eso es lo que estaba denunciando John Cusack. Exactamente. Y él ya arrastra desde 2019 persecuciones por su posición sobre este tema. Parecería que se ha mantenido firme en su postura, que no pidió perdón, que no se arrodilló, que no se arrepintió, por decir la verdad. Y luego tenemos un caso que es más complejo. Yo lo traté en mi documental sobre Mel Gibson. ¿Por qué es más complejo? Porque, número uno, el padre de Mel Gibson era un loco de remate, pero no podés echarle la culpa de las cosas que decía el padre al hijo. Y después porque Mel Gibson también ha tenido exabruptos que no son justificables. Pero es curioso. El padre Mel Gibson, para que entienda la gente, lo que él decía era antisemita, pero del estilo antisemita original. Sí, claro. El padre de Mel Gibson era un chiflado. Era un católico de ultraderecha que decía que Benedicto XVI pertenecía a una cofradía masónica y con preferencias sexuales diversas. No sé qué diría de Bergoglio, ¿no? Pero bueno, era un tipo muy extremista en sus posiciones, muy de derecha. Eso sí, pacifista, capaz la única cosa buena que tenía, objetor de conciencia. Se fue a Australia con los hijos justamente para que no los manden a morir a Vietnam. Pero bueno, a Mel Gibson lo han perseguido mucho por su padre, Hatton Gibson. Que bueno, a ver, Hatton Gibson lanzó declaraciones polémicas que podrían ser interpretadas como una relativización del Holocausto, lo cual por supuesto está muy mal. Y Mel Gibson trató de matizar, decir, lo están sacando, está viejo, lo están sacando de contexto, y bueno, le han pegado ahí a Gibson con mucha fuerza. Ahora, ¿qué es lo que más molestó de Mel Gibson? Y esto a mí me parece increíble. La película, La Pasión de Cristo. O sea, tuvo un enorme despliegue de lobbies sionistas, de censura, dedicados a eso. Mira, Martín, mi primer documental, que fue documental para la televisión, censura sionista en el Cono Sur, la dictadura silenciosa. Yo también hice mi aporte en eso. Está para quienes me apoyan en Patreon, ya no está abierto para todo el público, en patreon.com/Nicolás Moraz. ¿Por qué te lo han bajado varias veces, creo, no? Tuve problemas con ese video, pero de todas formas podría estar en YouTube, pero decidí que esté en Patreon ya directamente. No, está bien, porque admitamos, hay ciertos temas que ciertas plataformas de Silicon Valley no toleran.
Esa es la Bueno, realidad. mi documental La dictadura silenciosa, censura sionista en el Cono Sur, que lo hice antes de ver The Occupation of American Mind, es bastante parecido. Te muestro yo cómo la DAIA, que es la que ahora está persiguiendo a Roger Waters, ya vamos a hablar de esto, se dedica no a representar a la comunidad judía argentina, que de hecho rechaza a la DAIA buena parte, por eso existe, por ejemplo, el llamamiento argentino judío con la consigna no en mi nombre. Le dicen a la DAIA, ustedes no van a justificar los crímenes de Israel y no van a andar censurando y persiguiendo gente en nombre de nosotros, los judíos argentinos, háganlo en nombre de Israel, porque no es lo mismo. Bueno, en fin. Esta operativa, a Gibson, todos los lobbies, empezando por el AIPAC, sionistas estadounidenses, las muchas DAIAs de Estados Unidos se le tiraron encima por la película La Pasión de Cristo, porque según ellos mostraba como muy impiadosos y muy desalmados a los... Está mal usar hebreo. Hebreo es un neologismo. Hebreo significa árabe. No sé si sabías eso. No, no En sabía. realidad es arameo. Mostraban a los arameos de la época Ok. persiguiendo a Jesús con mucha maldad y con mucha intensidad. Ahora, ¿qué pasa? La historia bíblica es esa. Ni siquiera sabemos si es real históricamente. Che, la mitología cristiana dice eso. Entonces, ¿vas a hacer una Pongámoslo película así. cristiana? Vas a hacer la película acorde a la mitología cristiana. Vamos a ser francos, Martín. Las ideas católicas sobre que los judíos mataron a Jesús sirvieron como base y como justificación de repudiables persecuciones judiófobas a lo largo de la historia. Sí, es verdad. Es totalmente cierto. Totalmente cierto. Les adjudicaron libelos de sangre, le inventaron noticias falsas, de hecho así se expulsaron a los judíos de España. España se condenó a la ruina, a la miseria y el atraso y la podredumbre subsiguiente, echando a los judíos y a los árabes por intolerancia religiosa. Lo hicieron A los los reyes que no se convirtieron, claramente. y con noticias falsas, diciendo que mataban niños cristianos, lo cual era totalmente mentira. O sea, es verdad, sí, había un discurso judiófobo basado en esas ideas religiosas, pero no es la culpa de Mel Gibson. Vayan a discutir el Nuevo Testamento. Y si tampoco vamos es la a realidad del cristianismo hoy. Bueno, si vamos, pueden discutir el Nuevo Testamento, si quieren, en vez de Mel Gibson, pero también podríamos discutir el Antiguo. Yo acá tengo un libro que se llama La Biblia y el colonialismo, que te muestra cómo el Antiguo Testamento, y por tanto la Torá, el Código Civil hebreo, es una base primordial para justificar todo tipo de genocidios y exterminios. Sionistas y no sionistas, porque también tenés a Bush y a todos los genocidas de religión protestante utilizando el Antiguo Testamento para justificar la destrucción del infiel, del hereje, del enemigo, del que amenace a la civilización judio-cristiana, que es un concepto que le gusta mucho a los neoconservadores. No sé si es civilización, probablemente sea lo contrario a civilización. Si quieren ir siempre para atrás, ¿qué hizo la religión hebrea, o aramea o como quieras, con las religiones cananeas, que venían antes? Y de los cuales Yahvé en un punto fue integrado, hasta la que no fue integrado nada, pero esto estamos hablando, siempre puedes irte para atrás, ¿no? Siempre hay una cosa que escinde de la otra y de la otra y de la otra. El cristianismo, y esto puede ser a título personal, o capaz no deja de ser un cisma religioso dentro del judaísmo. Unos estaban esperando al Mesías y otros dijeron, saben que ya llegó, y salen del mismo lugar. No es como que son dos cosas tampoco. Y si ahondás finamente en el asunto, y esto está bien explicado en Los enemigos del comercio, tomo 1 de ese inolvidable pensador y historiador, investigador que fue Antonio Escotado, en realidad ya había una divergencia profunda en el seno del pueblo judío. Vos por un lado tenías a los fariseos, por otro lado tenías a los saduceos y tenías a los esenios. Jesús, que no sabemos si existió, de hecho yo soy partidario de que no, y acá me voy a ganar muchos enemigos. No, yo el Jesús histórico lo pongo en recontra duda, no en duda. Después Yo les Jesús... recomiendo el portal jesusneverexisted.com al que le interese investigar la cuestión histórica. El que quiere creer, yo lo respeto. Lo respeto de corazón. Libertad de culto, como todo Pero liberal. bueno, sí, el que sí existió fue Juan el Bautista. Y de acuerdo a la tradición incluso, y a las ideas bastante discutibles de Flavio Josefo, que recibía rumorología, que era un historiador judeo-romano y que es el único que dijo que Jesús existió, no tiene pruebas de ello, pero bueno,
En realidad Jesús sale de los esenios, sería un primo hermano de Juan el Bautista, y toda la vida de Jesús que relatan los evangelistas, que vienen muchísimos años, incluso siglos después de los hechos narrados, es en gran medida una fotocopia de la vida de Juan el Bautista, que sí existió y que fue un guerrillero. Juan el Bautista, Sí. los esenios eran un grupo de puritanos comunistas, son los primeros comunistas, furiosos enemigos de la propiedad, del comercio, el dinero y la libertad, que en principio se recluyeron en los desiertos y se sometían a constantes abluciones y baños de pureza, prácticamente no comían, llevaban una vida monástica, diríamos hoy, y un día se cansaron y dijeron, bueno, más allá de que todos los otros son corruptos y nosotros somos los verdaderos elegidos, tal vez tenemos que destruir a los otros. Y esa es la historia de los esenios. Y empezaron a atacar a los mercaderes, a los comerciantes, a los fariseos. Fue una guerra civil interna del judaísmo en la cual los esenios fueron, si se quiere, la primera organización terrorista comunista. Mirá, este es súper polémico, te estoy haciendo el stream. La primera organización terrorista comunista, prefigurando muchas que también van a ser fundadas por cristianos de izquierda muchos siglos después, de hecho, 2 milenios después. Montoneros, la ETA, etc. Todas tienen base Sí, que católica. siguen diciendo que Jesús era comunista de Sí, alguna sí, manera. Sí. todas tienen base católica. Y efectivamente, si vos agarrás la Biblia, dice, yo vine a traer la espada, no la paz, vine a separar al hijo del padre, a la hija de su madre, al hermano de la hermana, y después te dice, amemos y perdonemos. O sea, Pone la última mejilla, sí, las sí. incongruencias están en todas partes, como en todo cuerpo religioso, porque al fin y al cabo el pensamiento religioso no es un pensamiento especialmente racional. Escúchame, cuando un librito lo vas escribiendo a lo largo de 1000 años, y cada tanto va a aparecer alguien que escriba algo distinto. Por eso no tiene ningún sentido más allá que una mitología. Es como querer leer los mitos griegos y decir esto pasó así, ¿no? Es imposible. Claro, entonces vos ahí ya tenías una guerra. Y además vos tenés judíos que eran cosmopolitas en esa época, y de hecho hasta el día de hoy existe eso, que eran tolerantes, que no eran fundamentalistas, que se dedicaban a los negocios, las artes, las ciencias. Alejandro Lisímaco fue el primer banquero de la época de Roma, y que no tenían ningún problema con el resto de la humanidad, y aportaron muchísimo. O sea, la comunidad judía ha aportado cosas extraordinariamente valiosas para toda la humanidad de manera desproporcionadamente positiva. O sea, para ser tan pocos han aportado muchísimo. Científicamente, técnicamente, empresarialmente, artísticamente. Sí, sí, Es sí, sí. indiscutible. Mi respeto al pueblo judío siempre fue por ver lo resilientes que son para hacer avanzar una sociedad, integrarse y mover las estructuras comerciales. Hasta, Eso lo respeto mucho. sí, sí, y hasta tenés una explicación darwiniana evolutiva de todo esto. ¿Cuál es? Vos perseguís. La cuestión igual es como el huevo y la gallina, porque tienen un corpus religioso del pueblo elegido que es un poco antipático, porque de hecho es un poco difícil integrarte con esas ideas, pero está bien, no importa, es su religión, es respetable. Y después tenés el antisemitismo, completamente aberrante, completamente maligno, que los persiguió en Europa durante siglos. Entonces, Sí. si vos vivís perseguido durante siglos, se intensifica, si querés, el proceso de la selección natural. O sea, Adaptabilidad. los más inteligentes, los más adaptables, los más ágiles, por eso se hicieron joyeros, porque no les dejaban tener propiedades. Entonces las joyas las podían llevar consigo si los echaban. Por eso se hicieron banqueros. Por eso el carácter endogámico, porque si te están persiguiendo permanentemente y quieren disolver tu identidad, ¿qué más vas a hacer que juntarte con los tuyos y defenderte cooperativamente? O sea, ahora, perdón, es curioso esto que decís de lo darwiniano, ¿no? De la sociedad que tiene que ir moviéndose porque lo están persiguiendo y avanzan y prosperan y siempre van hacia mejor, versus otro pueblo, como el gitano, que es otro lado de la moneda, ¿no? En mismas circunstancias, pero no avanzan. pero la No, percepción, yo no sé si no avanzan, no me metería en esas cuestiones a ver, antropológicas. comercialmente hablando, ¿no? Esta idea de integrarse y prosperar. Mira, vamos a ser claros, no le vamos a echar la culpa nunca al perseguido, la culpa del No, perseguidor. claramente que no, es la comparación de cómo en un caso funcionó y en otro caso no parece haber funcionado. Pero es que siempre hubo esas dos expresiones. Están los judíos que se integran al resto del mundo con aportes increíbles, fruto de una inteligencia prodigiosa, que además fue en gran medida moldeada por lo que les tocó vivir. Y dentro de ellos además tenés a los humanistas que se compadecen de los palestinos, gente buenísima, etc. Pero después tenés el grupo que decidió
como los esenios en su día atacaron a los fariseos y a los judíos que comerciaban, de hecho la escena de la expulsión de los mercaderes del templo, que es la tapa de Los enemigos del comercio, es una escena insólita. Los mercaderes estaban vendiendo ofrendas rituales, no estaban ofendiendo a nadie, estaban contribuyendo al rito religioso. Y el revolucionario esenio, que es Jesús, aunque la historia dice que fue Juan el Bautista en que los latiguió, dice, no, porque yo soy el que decide acá, porque esta es mi casa. O sea, bastante autoritaria la postura, porque yo No, soy que el hijo de aparte, Dios. sí, es una figura de Jesús rarísima si la comparás con la continuidad del resto de la Biblia, que no tiene mucha lógica. Bueno, en fin, Sí, más allá de todo este tema religioso, lo que quiero ir, hay un grupo que hoy, como los esenios, se cargaron de fanatismo, porque esto pasa en todos los pueblos, pasa en todas las religiones, no es una particularidad. Bueno, no. hay un grupo hoy que dice, por todo el dolor de nuestros ancestros, vamos a devolvérselos multiplicado por 10 a estos tipos que son los palestinos, que no tienen la culpa de absolutamente nada y que no nos hicieron nada nunca. Porque los palestinos civiles e inocentes no hicieron nada nunca. Los palestinos de 1948 no le hicieron nada nunca a los judíos. Pero por todo el dolor, es muy raro, ¿no? Es como una cosa psicológica masiva de decir, bueno, todo el dolor que sufrieron mis ancestros, ahora está justificado el dolor que le voy a infligir a otras personas que no tienen nada que ver. Es terrible, es dramático, pero sí es la condición humana. Atroz que de alguna u otra manera también son responsables de esas 1.500 víctimas israelíes que tampoco tenían absolutamente nada que ver. Muchos de ellos incluso haciendo este recital que estaba en un punto también a favor de la paz o la integridad en la región, el que entraron y masacraron. Ya digo, las víctimas de los dos lados, ¿no? Pero ¿quién es responsable también de las víctimas de Israel? Israel, que no se van a hacer cargo nunca jamás, ¿no? Pero los pagaron estos que estaban un día pasando música. Y listo. Y a todo esto siguen cayendo otros personajes. Todo el tema de la historia, perdón, del cristianismo más venía por Mel Gibson. Nos fuimos un poco por las ramas. Ahora, es interesante, volviendo a Hollywood, que no es solamente que ciertos artistas y ciertos agentes y ciertos productores ahora se muestran a favor de, sino gente con poder de decisión que si tal agente o tal artista se expresó en contra y después llaman a echalo, porque difiere de mi opinión básicamente, no lo hacen. Hay una protección en las esferas de poder que también ahora se le están dando vuelta a esta idea, ¿no? De la influencia judía, israelí, sionista, etc. Hay que dividir. Vos tenés el judaísmo como religión. Sí. Tenés el judaísmo como identidad cultural o étnica. Yo tengo sangre sefardita. Yo tengo sangre judía. Muchísimas personas tienen sangre judía. Probablemente todos tenemos, sí. Pero no, y sí, más todavía los descendientes de españoles. Y después tenés la cuestión del sionismo, que es lo dijo Biden. Biden dijo, no es necesario ser judío para ser sionista. Lo dice Trump, que es un orgulloso sionista. O sea, ahí tenés dos líderes que supuestamente son antitéticos en un montón de cosas. Para la ocupación de la mente americana te explica claro por qué nadie puede siquiera ser candidato a presidente si no es sionista en Estados Unidos. Entonces, el sionismo es una ideología política. Hay muchísimos sionistas que no son judíos. Muchísimos sionistas que hacen daño a judíos. De hecho, en el Festival de Música, lo tratamos en un programa, un medio especializado en Oriente Medio denunció, está en mi canal, que Israel disparó a sus ciudadanos porque prefería acabar con sus ciudadanos a que Hamás los tome como rehenes. O sea, llegó a disparar a muchos ciudadanos cuando vio que iban a capturarlos los de Hamás, los liquidaron. Ellos. Lo denunció The Cradle, que es un medio especialista en Medio Oriente. Bueno, hasta le pusieron un nombre a esa operación. En fin, el sionismo se puede permitir, lamentablemente, parece que tiene impunidad para permitirse ser antisemita, judeófobo, para cometer todo tipo de crímenes aberrantes. Después tenés la cuestión de la cultura, de la identidad judía, de muchos judíos que no son religiosos, pero se consideran judíos, y eso es aparte. Ahí tenés muchísima gente que no es sionista. Después tenés los judíos religiosos. Y hay sionistas y hay una importante cantidad, como los rabinos de Naturá y Carta, entre los judíos religiosos, que son antisionistas. De hecho, muchísimos rabinos en Israel, en Argentina, en Estados Unidos, en todo el mundo, levantan la voz contra los crímenes de Israel. Es más, tienen una explicación teológica para decir que esa tierra
por más que sea, según la mitología, la tierra prometida, no les corresponde. Porque Dios se las quitó por haber pecado, y lo que están haciendo con los palestinos es pecar de manera extrema y violentar los valores morales judíos. Entonces, tenés religiosos judíos condenando a Israel. Nunca te va a contar esto Hollywood, no lo vas a ver en la televisión americana. Y a eso quiero ir. Hacen como que no existe esta diferencia. ¿El sionismo dirías que controla los medios de comunicación de Estados Unidos? En lo que tiene que ver con Israel, definitivamente sí. Porque también tenés la versión más conspirativa, que es los sionistas dominan todo. No, nadie domina todo en el mundo. Siempre son muchos grupos de poder. Ahora, cuando se habla de Israel y de los crímenes de Israel, cuando se habla de Palestina y de lo que sufren los palestinos, el sionismo manda, tiene el monopolio del relato en Estados Unidos. Bien, y esto es lo último que te quiero preguntar. A través de los medios de comunicación y otros ONGs y demás, ¿no? El sionismo a nivel mundial, que, por ejemplo, tengo entendido que están financiando todo el tema de los refugiados en Europa, los barcos de refugiados y demás. ¿Podrían ellos haber hecho o haber estado detrás de lo que es Black Lives Matter, el Me Too, viste, todo el tema del Ni Una Menos, pero en Estados Unidos, todos esos movimientos que revolucionaron las bases de la educación? A ver, lo que te dije de la competencia entre la Kabbalah y la cienciología, bueno, acá vos vas a ver, es una suma de oportunistas. ¿A qué me refiero con esto? Es una suma de oportunistas disputándose muchos territorios ideológicos. Los progres deberían estar totalmente en contra del abuso del fuerte contra el débil que ocurre entre Israel y Palestina, y muchos lo están. Pero hay otros que no, porque no les conviene, compran el relato sionista. Dentro del sionismo, vos tenés. Trump es ultrasionista. Sí. Es más, él dijo, soy el presidente más sionista de Estados Unidos. Putin es sionista. Okay. Vox, el partido de derecha antiinmigrante español, desprecio completamente la xenofobia de la derecha europea, buscá su página Israel y Oriente Medio, son los más sionistas del espectro político español. Marine Le Pen, hija de un colaboracionista nazi, la líder de la ultraderecha francesa, ha viajado a Israel, es ultrasionista, tiene una pareja sionista. Alternativa por Alemania, que es el partido alemán de ultraderecha acusado de neonazi, es sionista. Es considerado el partido más sionista de Europa, según un relevamiento hecho por un think tank israelí sionista. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? La derecha argentina de Javier Milei. Javier Milei es un tipo que está diciendo que vamos a ser aliados de Israel con las consecuencias geopolíticas que eso puede tener para la Argentina, que se quiere convertir al judaísmo además para enfatizar que no es nazi. Exacto, y son toda gente de derecha, entre derecha y ultraderecha. Milei no creo que es ultraderecha, es de derecha. Bueno, por cierto, te cuento una cosa. Ese señor, Javier Milei, acaba de nombrar como procurador del Tesoro a un tipo que se llama Rodolfo Barra, que acaba de admitir literalmente que él fue nazi. Sé que hoy leí que lo habían acusado de formar parte de grupos neonazis. Lo admitió. Dije, sí fui nazi, me arrepiento. Ah, ok. Acaba de salir, me acaban de pasar la nota mientras hablaba con vos de este tema, me acaban de pasar la nota porque están viendo el programa. ¿No lo echaron? No, no lo echaron. Y también llevó como candidato en Río Negro, Milei, a un tipo que tenía una foto con una esvástica. Y también está aliado al partido. En su coalición está José Bonacci, que fue acusado de pintar esvásticas en toda la ciudad de Rosario y que cuando la prensa le fue a preguntar dijo, yo entiendo por qué las pintaron. O sea, fíjate cómo no hay contradicción entre tener elementos filonazis en un mismo partido político y un discurso sionista. Bueno, esa es la derecha. Y ahora la izquierda norteamericana es casi toda sionista. Okay. Pedro Sánchez en España es totalmente sionista. Alberto Fernández, quiero recordarles, el presidente saliente de Argentina, a dónde fue su primer viaje. Porque ahora dicen, Milei promete que su primer viaje va a ser Israel. Alberto Fernández, su primer viaje fue Israel. ¿Para qué? Para firmar el pacto de censura mundial de la IHRA, ese del que protestaban en Hollywood, estos actores perseguidos. Argentina firmó. Sí. ¿Con quién? Con Alberto. Su primer viaje al exterior fue Israel y se dio un abrazo con Netanyahu. Amigo íntimo de Putin también. China está construyendo en el puerto de Haifa un enclave fundamental para la ruta de la seda. O sea, todos los poderes del mundo, todo el espectro político está con Israel. El comunismo fue sionista, el comunismo soviético, durante décadas. Golda Meir era de izquierda. Los kibbutz
son utilizados hasta hoy, estas granjas colectivas judías con herencia esenia, israelíes, son utilizadas como un ejemplo del comunismo, que el comunismo puede producir naranjas en el desierto, lo cual es meridianamente falso, lo producen los subsidios que nos roban a los pobres capitalistas de Occidente, pero no importa. Entonces, es muy transversal el sionismo, Martín, eso me refiero. Ahora, si los sionistas están detrás del movimiento Black Lives Matter, no lo creo. De hecho, Black Lives Matter se ha expresado a favor de Palestina porque comparan la situación de los afroamericanos en Estados Unidos, que es completamente cierto que han sido repudiablemente perseguidos, discriminados y segregados durante siglos, con la de los palestinos. Ahora, ¿qué pasa? El problema de los palestinos es muy vigente. Sigue existiendo ahora esa masacre, esos crímenes. Y el otro, yo creo que hay un amplio margen de interpretación, pero las cosas cambiaron mucho en estos últimos 50 años. En cambio, lo de Palestina sigue ocurriendo. Son distintos movimientos. De hecho, es muy contradictorio que los progres de Hollywood te apoyen una cosa Eso, claro. y estén en contra de otra. Pero bueno, no les pidas coherencia, son oportunistas. Pero es que las cabezas judías del Hollywood que han financiado a través de sus medios de comunicación, porque los estudios de Hollywood, Silicon Valley y los medios de televisión todos tienen los mismos jefes, o sea, no es como que están separados, han financiado todos estos discursos anti-Trump, lo cual es gracioso en un punto, bueno, hay avanzan, ¿no? Sobre el hombre norteamericano tradicional, está teniendo este efecto burbuja. Ahora, yo podría elaborar que Hollywood creó un monstruo social y ahora ese monstruo se le acaba de dar vuelta. Porque lo que no pueden permitir los estudios, y no lo están permitiendo, es que la gente hable en contra de Israel. Antes hablaran en contra de todo lo que ellos indicaran, ¿no? Vamos por acá, vamos por allá, mandemos a la CNN, mandemos a ABC, mandemos a lo que sea. Fox News se dio un poquito vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que toda esa agrupación de gente progre, que antes era su arma número uno, ahora se les ha dado vuelta y le ha salido el tiro por la culata, completamente. Creo que ese es un análisis. Capaz que estoy equivocadísimo, ¿eh? Porque habría que ver, hacer una investigación más profunda de quiénes son los... Bueno, te invito a vos, que sos el experto en hacer esas investigaciones. ¿Quiénes son realmente las cabezas de los estudios de Hollywood y de dónde vienen? Porque Warner, los de MGM y demás, ya no están más. Bueno, se fueron. Hay uno que se fue hace poco. Yo lo traté en el documental de Gibson. Porque, a ver, yo no coincido ideológicamente con Mel Gibson. Yo no defiendo los exabruptos que ha dicho Mel Gibson borracho, que él tampoco los defiende porque estaba borracho. Sí. Pero Mel Gibson fue uno de los primeros en visibilizar la conducta predatoria de Harvey Weinstein. Weinstein, ¿de dónde era Weinstein? Un gran magnate que, como vos bien sabés, cometió graves delitos, gran amigo de los Clinton. Está esa foto donde se abraza con Hillary y parece que casi se van a dar un beso. Harvey Weinstein, amigo del muchacho este que se suicidó, dicen, en la celda. Sí. Jeff, otro, que también termina con Ain. Bueno, justamente Mel Gibson fue perseguido por Harvey con el pretexto de Mel es antisemita. ¿Y vos, Harvey, qué sos? Un delincuente, ahora está en la cárcel Harvey Weinstein, de hecho. Y tenía razón Mel Gibson. O sea, también sirve para encubrir tus propios pecados, esa postura de me victimizo y pobrecito de mí y qué malo que es el otro. Y después vos tenés unos muertos en el placar que son bastante peores que decir alguna... Pero ese era el chiste que están haciendo últimamente con el tema de Israel y Palestina. Mel Gibson, te han dicho de todo, pero nunca te dijeron que estabas equivocado. Es el chiste, ¿no? No sé, pero esta idea de decirle al tipo, nunca en realidad lo desmintieron, todo lo que decía. Sí lo llamaron de todo, le pusieron todos los adjetivos imaginables del diccionario, pero nunca atacaron los argumentos. Bueno, más allá de lo que habrá dicho alcohólico. Y después, mira, tenés ahí, para cerrar, siempre pongo este ejemplo con la cuestión de cómo están todos vinculados. El negocio este de la demolición de las casas de los palestinos es un negocio. Sí. Es más, llegan a la crueldad de que incluso le dicen al palestino, vienen a tirar la casa de tu familia y le dicen, si la tirás vos mismo no te cobramos multa. O sea, te obligan a demoler tu casa en la que vivió tu familia durante generaciones. Esto incluso pasó en Jerusalén Este. Agarraron a los palestinos, el famoso desastre de
que hubo en el año pasado, que casi fue conato de conflicto, Sheikh Barra, fueron a un barrio y dijeron, la ley supremacista israelí establece que si un israelí judío reclama sobre la propiedad de un árabe, se la puede quedar. Es que la Torá no habla de que es el pueblo superior, de alguna manera, y que el resto de los pueblos sirven. El pueblo elegido. Es el Sí. pueblo elegido. Pero más allá de esa cuestión, incluso la Torá establece que los que no son judíos tienen derecho a vivir. Por eso Sí, los rabinos como dicen, esclavos. no, Derecho a la vida, pero. tampoco A ver. tanto. No, he leído esto, ¿no? Sí, he leído pasajes de la Torá que me han sorprendido muchísimo. Ahora no los puedo replicar, los tendría que ir a buscar, pero hablan de cosas. Como toda mitología es muy amplia y abarcado muchos milenios. Pero habla un poco, ¿no? De estos somos nosotros y los demás están para servir. Y pueden tomar al Sí, siervo, es ¿verdad? verdad, Y pueden si tomar a mata a los uno de sus hijos siervos, y a no las es. esposas y a los... Sí, es verdad, es verdad. Es la verdad histórica. Todas las religiones son así. El cristianismo tiene las aberraciones terribles, el islam tiene aberraciones terribles, teóricas. Es verdad, sí, es Ojo, verdad. todos vienen de la misma rama, ¿eh? Sí, para mí es No son. un problema para la humanidad la religión abrámica. No estamos Lo hablando digo del budismo o el directamente. hinduismo, estamos hablando de una religión muy particular que tuvo varios cismas en la historia, incluso Sí, el sí, cristianismo tuvo cismas, sí. y que sigue al final un punto cardinal. Sí, los hinduistas también fueron bastante crueles. Yo creo que No, toda sí, obvio. religión tiene un factor de impiedad, justamente de todo lo contrario a lo que predican. Te predican amor y perdón y tal, por un lado, en mayor o menor medida, y por el otro lado te predican aplastar a cualquiera que se interponga en tu camino. De hecho, además está lleno de falsedades históricas todo el relato abrámico, entero, de las tres religiones. Por ejemplo, Sí, los judíos no fueron esclavos en Egipto. Lo puedes ver he en la leído. BBC. Ese es un hallazgo arqueológico relativamente reciente, es del siglo XXI. Los obreros y arquitectos que participaron de la construcción de las pirámides se levantaron en huelga contra el faraón, exigiéndole que le suba el salario. Los esclavos no cobran salario, ni hacen huelga. Claro. ¿Y sabes qué hizo el faraón? Se lo subió y les pidió que Ah, por favor volvieran a trabajar. claro que la pirámide no se termina sola, chicos. No, pero esto es un hecho histórico, ¿eh? Sí, no, está bien. O sea, hay que tomar con pinzas muchas cosas. Pero bueno, Martín, el ejemplo que yo suelo poner de este negocio de las demoliciones es que vos tenés en una de estas empresas que demuelen casas de palestinos tres socios. Uno es Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, esposo de su hija Ivanka. Sí, Gravitante figura en su gobierno, probablemente volverá si Trump gana en 2024. El otro era Donald Blinken, que murió el año pasado. ¿Quién era Donald Blinken? Un importante empresario y diplomático estadounidense, que fue funcionario de Clinton, que fue íntimo amigo de Soros y que es el padre del actual secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken. O sea, suma Jared Kushner, yerno de Trump, Anthony Blinken, número 2 en la escala de poder del gobierno de Estados Unidos, actual de Biden. sí. Y Roman Abramovich, testaferro de Putin, oligarca socio de Putin. O sea, Ex Blinken y dueño del Putin Chelsea. se Para supone que que no son sepa. enemigos. Blinken es el encargado de coordinar toda la cuestión de la ayuda a Ucrania, pero Blinken, ahora es Sí. heredero del negocio de papá, Anthony Blinken. Vladimir Putin a través de Abramovich y Trump a través de Jared Kushner son los tres socios en la empresa que tira casa de palestinos. Y es bastante comprensible porque nadie va a visibilizar lo que sufren los palestinos que pierden sus casas. Bien, para terminar, ¿te gustaría que respondamos algunas cositas de los comentarios que nos han dejado acá? Dale, Y dale. ya entonces, bueno, Luis Eduardo dijo, creo que Hollywood tiene la culpa en algo, no debería hacer caso a temas de guerra como películas, como si fuera suficiente con películas bélicas, muy películas como la Guerra Mundial. O sea, básicamente entiendo que está diciendo que Hollywood tiene la culpa en el tema de hacer películas bélicas o propagar ciertas ideologías. ¿Puedo Puede ser. responder? Sí, obvio. A mí siempre me llamó la atención, como fanático de la historia, Mm. La exacerbada producción de películas de la Segunda Guerra Mundial y narrativa hollywoodense. Los rusos también lo hacen, porque los Sí, rusos y los estadounidenses son fanáticos de venderse como los que triunfaron contra el nazismo, cuando en realidad la historia es distinta. Yo acá tengo un libro
Wall Street y los bolcheviques, que te explica que los grandes industriales americanos no solo financiaron al nazismo, sino que hicieron negocios con Hitler hasta el último día. Y cuando bombardearon las tropas americanas las fábricas de Alemania, solo dejaron en pie las fábricas estadounidenses, que no dejaron de funcionar ni un día. IG Farben, General Electric, etc. General Motors, Ford, largo, etc. Los negocios entre los nazis y la élite estadounidense, documentados por un historiador de primer nivel británico llamado Anthony Sutton. Pero más allá de eso, sí. Y los rusos, el pacto Molotov-Ribbentrop, o sea, fueron socios de Hitler, literalmente, formales, abiertos, Sí. Bueno, pero te venden la gran guerra patria en Rusia, cómo le ganamos a los nazis, los estadounidenses te venden las pelis de Hollywood. Y nos olvidamos de la violación de Berlín. ¿Cuántas películas hay sobre los campos de concentración que los estadounidenses inauguraron en el territorio de California para encerrar a los ciudadanos estadounidenses y latinoamericanos de ascendencia japonesa por considerarlos potenciales espías del imperio? ¿Vos estás al tanto de eso? Sí, estoy al tanto. Lo he visto en una serie mainstream muy superficialmente, Teen Wolf. O sea, no la veas, es una serie bastante tonta para adolescentes, salió en su momento, muy mal hecha, pero uno de los personajes, una chica asiática, sus padres habían estado en nuestros campos en un flashback, ¿no? Sí. Estaban, bueno, pasó, digamos. La serie es supernatural, no tiene nada que ver con el tema en sí, pero usaron ese background para poner uno de los personajes. Fuera de eso, no, te diría que no conozco casos de que lo muestren. No sé si lo invisibilizan, pero por lo menos no lo mencionan. Como los alemanes encerraban ciudadanos alemanes por ser judíos, gitanos, homosexuales, liberales, cualquier cosa que no les gustara, testigos de Jehová, los estadounidenses encerraban ciudadanos estadounidenses que llevaban generaciones ahí por tener ascendencia japonesa. Y no solo eso, obligaron a Argentina, a Perú y a Brasil a mandarle ciudadanos japoneses de Argentina, Perú y Brasil. ¿Cómo puede ser que no sepamos esto? ¿Cómo puede ser que nos enseñen en el colegio? Parte no la tenía. Sí, Búsquenlo en Wikipedia. Está en Wikipedia, pero no hay películas sobre esto. No hay ninguna película centrada en el tema, no. Sí. Sobre lo que hicieron los soldados americanos, por ejemplo, cuando entraron en Ucrania con las mujeres ucranianas. Porque fue terrible y dejó secuelas hasta el día de hoy. ¿Por qué no muestran lo que hacía Stalin en sus gulags? ¿Cuántas películas hay? ¿Cómo puede ser que tras décadas de Guerra Fría no se hayan producido por lo menos una cuarta parte de la cantidad de películas que hay de la Segunda Guerra Mundial mostrando los crímenes de la Unión Soviética? Que eran... Bueno, es que vuelvo a mencionar, la violación de Berlín, eso sí fue un caso totalmente silenciado hasta el último tiempo, que bueno, fue que hicieron los soviéticos con todas las mujeres alemanas. Y hasta todos los aliados se tuvieron que callar porque eran aliados en ese momento. O sea, Estados Unidos no puede en sus películas de la Segunda Guerra Mundial mostrar a los soviéticos como monstruos. Porque dentro del universo de la película son aliados de esos monstruos. No tendría sentido. Estaba prohibido por ley. Claro, además. En película La Guerra Fría, sí, ahí los comunistas pasan a ser los enemigos y podemos hacer los chistes que querramos. Pero no te lo muestran con la misma intensidad que las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. No, obviamente que no, nunca es tan fuerte. Y eso que incluso los alemanes hacen películas de la Segunda Guerra desde su perspectiva, que es bastante fulera, y lo aceptan. Los yanquis no, en ese sentido no, ellos son los héroes. Y incluso, viste que dicen, la Segunda Guerra Mundial fue la última guerra justa, te dicen. Sí, mira vos, mira qué justa. Winston Churchill mató 1 millón de indios de hambre. Es la única guerra donde se tiraron bombas atómicas. Lo cual... Winston Churchill escribió de puño y letra que mataron 1 millón de indios de hambre y que no le importaba. Porque Winston Churchill, que era admirador de Benito Mussolini, antes de entrar en guerra con él, ¿vos sabías que Benito Mussolini, este es otro descubrimiento reciente, lo levanta la BBC, no un blog conspiranoico, Benito Mussolini, antes de ser dictador de Italia, cobraba un jugoso salario de la inteligencia inglesa? Ah, mira. Sé que fue socialista, que fue escritor. Sería una linda película, ¿eh? Sería una linda película, pero no la van a hacer, me parece. Y la de Winston Churchill, que la vi, que es muy buena, lástima que no te muestran al Churchill genocida, porque también estaba. Ese mismo Churchill genocida, que mató más de 1 millón de personas en la India, orgulloso de ello, ese mismo Churchill que le escribió a su sucesor Clement Attlee, laborista,
usted tiene que continuar con nuestro proyecto de crear el Estado de Israel porque será la última joya de la corona británica. Y en esto empeñamos el honor y el recuerdo a posteridad de nuestro imperio. Pero Y sí, yes, sir. y ahora, para cerrar este tema de las películas, Oppenheimer, que me parece muy buena película, me parece una Fabuloso. muy buena crítica, se olvidó igual de mostrar el tema de la bomba. No es que se olvidó, fue una elección personal no mostrar a los japoneses. Sí. Nunca muestran o sea, es lo que fue la bomba, lo que fue para Oppenheimer la bomba y lo que fue en realidad para muchas personas, objetores de conciencia, pero las víctimas no. No me acuerdo si mencionan igual los campos en Oppenheimer, puede ser, no o no. Algo mencionaron de los japoneses, pero no me acuerdo. Mira, te cuento. Oppenheimer, para mí fue la mejor película que vi este año, junto con Los Asesinos de la Luna. Todavía la tengo que ver. De Robert De Niro y DiCaprio, que pasa, en realidad es de Scorsese, ¿no? Pero con ellos como actores, donde además Robert De Niro en Los Asesinos de la Luna, yo lo venía viendo en decadencia en las últimas películas, y en Los Asesinos de la Luna volvió el Robert De Niro de toda la vida. Y se lució, y la película es él. DiCaprio también actúa muy bien, pese a las cuestiones políticas. Sí, me la debo todavía. Sí. Hermosa película, basada en una historia real, atroz, que te muestra lo que son los yankees. Me gustó mucho. Pero volviendo a Oppenheimer. Oppenheimer me parece una película formidable. A la altura de Nolan, que me parece un genio. Pero la excusa para no mostrar el horror que causaron en Hiroshima y Nagasaki, para mí es que está todo narrado de forma personalista en Oppenheimer. Ahora, pese a eso, trataron demasiado bien a Oppenheimer. No me humanices tanto un genocida. Está bien, los genocidas son humanos. Es bueno saber que los genocidas son humanos. Se ha arrepentido. Sí, bueno, qué pena. Sí, pero qué bueno, lástima, ya. Pobrecito. Creo que podrían haber metido un poquito más el dedo en la llaga. Pobre Oppenheimer. Yo hice un video sobre el tema, donde además cuento algunos detalles que en la película están sobrevolados, pero que no profundizan. Por ejemplo, el rol de los Rockefeller y de los grupos de poder americanos en la elección de este señor comunista para hacer la bomba atómica que va a liquidar a los japoneses, que además es lanzada en un momento donde ya estaban devastados y no eran una amenaza para nadie los japoneses. O sea, no hay justificación alguna, más que el negocio de la guerra. Más que decirle al resto del mundo, hay que terminar la guerra y tenemos la bomba, básicamente. La guerra ya estaba terminada. Sí, no. Los japoneses... para el comienzo de la Guerra Fría, creo que fue un mensaje para la Unión Soviética decirles, cuidado, a partir de ahora se terminó la guerra, pero para la próxima, esto es lo que tenemos nosotros. Así que se me callan. Bueno, nos pregunta el último, no sé si han tratado, pero a Israel le interesa muchísimo el control demográfico de la población árabe, ya que tienen más natalidad y eso es un peligro para el status quo de Israel. Dice acá Fernando, que es el amigo mío con el que hicimos el directo la última vez. Para cerrar, ¿crees que tiene para responder nomás, hay un control demográfico de Israel en los pueblos árabes? Sobre la nueva... Mira, hay una sección del sionismo que quiere borrar del mapa a los palestinos. La zurda Golda Meir decía los palestinos no existen, cuando le preguntaron sobre por qué estaban matando tantos palestinos. Bien. La negación del ser humano. Ese es el enfoque. Y el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, que dice lo que dice, y que los deshumaniza, y tenés una facción que quiere barrerlos. Después tenés la corriente predominante, que por supuesto que quiere limitarlos, irlos expulsando de a poco, y lo han logrado en gran medida. Ahora, ¿qué pasa? Esto se ve mucho en lugares de guerra. Un pueblo sometido al borde del exterminio se reproduce más, generalmente. No se reproduce menos. ¿Por qué las mujeres tenían 10 hijos en el pasado, Martín? Y nuestras abuelas, bisabuelas, no, nuestras bisabuelas, tatarabuelas tenían 10, 11 hijos. Porque la mortalidad sobrevivían. Sí. Muchos de ellos iban a morir en el camino, porque era la dura realidad del mundo. Bueno, en un país donde muchos de tus hijos seguramente van a morir asesinados por los israelíes, hay alguna especie de pulsión de vida, de rebeldía biológica, y la gente tiene más hijos. Y hay estudios antropológicos enteros sobre esta cuestión. Después, qué sé yo no tendría hijos en ningún contexto, pero menos tendría hijos en un contexto de guerra. Pero las cosas son como son. Claramente quieren diezmar esa población y quieren barrerla. La diferencia es el ritmo.
Por ejemplo, los estadounidenses le tiran las orejas a Netanyahu por debajo de la mesa porque consideran que el día que no quede un palestino, Israel no va a cumplir la función que cumple para la geopolítica americana. Israel va a dejar de ser un foco de conflicto permanente porque el conflicto se va a haber terminado. Y ellos quieren que siga el conflicto. Bueno, y después tenés una cuestión más allá del tema este, que es la fijación de erradicar a los palestinos por parte de los criminales de Israel. Tenés la cuestión del gas. Hay unos campos de gas importantísimos en Gaza y los quieren explotar muchas personas. Los americanos, los israelíes, hasta los egipcios, así que hay muchos intereses ahí en terminar de aplastar concretamente a Gaza. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Si la gente quiere saber más sobre el conflicto Israel-Palestina, los invito a ver a tu canal, Los Liberales, porque ahí tienen toda la información. Has hecho un montón de documentales y noticias de último momento, así que los invito a pasar por allá. Si se quieren quedar en mi canal, hay cosas de cine nada más. Suscríbanse a 1090 Ideas. Los invito, por favor, a mis seguidores, a quienes vean esto en mi canal. 1090 Ideas, vale la pena. Sigan los videos de Martín. Bueno, muchísimas gracias, Nico, y nos estaremos viendo en un tiempo más, haciendo otro tipo de contenido. Y bueno, suerte esta semana que la va a tener ocupadísima. Nos vemos. Chao, chao. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.